Agradeceros ante todo vuestra presencia hoy en la primera presentación de fichas de contraincendios relacionadas con el protección activa. Mi nombre es Óscar Osique, soy presidente de la Comisión de Contraincendios del colegio y reiterando otra vez el proyecto que estamos llevando desde la comisión, comentaros que estamos haciendo un manual de seguridad contra incendio y actualizar las fichas que en su día el colegio apostó en trabajar en ellas. Entonces, como empezamos el ciclo de lo que son fichas de activa, ¿vale? Hemos acabado y os informamos que ya, digamos, hemos hecho todo el ciclo de protección pasiva con 4 fichas, ¿vale? Existe en la página web del colegio un vínculo directo que os recomiendo, por ejemplo, verlo, ¿vale? Cuando accedéis, por ejemplo, a la página web de ingenieros, tenéis aquí en el apartado de manual de seguridad de contraincendios, ¿vale? Podéis acceder a esta página. En esta página encontraréis el diseño en que se ha basado en hacer este manual de fichas de contraincendios, ¿vale? Y en los sectores que están divididos, que se van actualizando. O sea, son en formato web, en formato descargable, es gratis y en ahí encontraréis todo el tema de protección pasiva, activa, autoprotección y emergencias, instalaciones de reglamentación específica, causas y normativa de certificación. Poco a poco esos apartados se irán incrementando. A día de hoy, la que ya tenemos establecida en el área de descarga, como veis, son las 4 fichas de pasiva en cuanto a reacción al fuego, resistencia al fuego, sectorización y estabilidad al fuego. Y aquí podréis acceder a lo que son las fichas en PDF, ¿vale? De libre descarga y de fácil acceso. Y a día de hoy empezaremos, como bien sabéis y me voy a repetir, en lo que es la protección activa, bocas de incendio equipadas aquí, realizada por nuestro compañero Manuel Carrasco. En estos momentos está disponible la ficha, os la podéis descargar. Cualquier actualización que se haga en el futuro podrá ser accesible aquí. Mandaremos email seguramente de versiones actualizadas y todo esto, pero que sepáis que es una cosa de libre acceso. O sea, no has de ser colegiado, no has de tener arte de alta ninguno. Hay un buzón de sugerencias si vosotros creéis oportuno de dar una sugerencia a algún punto o si veis alguna errata o algo, os agradeceríamos vuestra colaboración. Y está abierto a todo el mundo. Evidentemente, luego aquí, aparte de quién participa y todo esto, tenéis el área de noticias, ¿vale? Y aquí podréis ver las próximas conferencias que se van a realizar. La de hoy, que es la ficha 2.2 sobre bocas de incendio. El 23 de mayo, comentaros que se hará la presentación del sistema de detección de alarma. Y en junio tendremos la presentación de abastecimiento de agua, ¿vale? Que podéis ver así en la ficha y podéis daros de alta aquí. E incluso ya se están trabajando en fichas tales como agua nebulizada, evacuación de humos y también la extinción por gas y rociadores. ¿De acuerdo? Luego, como más, la manual creo que había un punto también que es no sé si en área de descarga, que es la parte de presentaciones. Hay un punto en el partir, creo que es en las fichas, para el tema de presentaciones estaba por aquí. Pero a ver, no os preocupéis porque realmente ficha 1, ficha 2, ya intentaré mirar, pero al principio creo que estamos trabajando en que se puedan disponer también lo que son las presentaciones para poder descargarlas en la misma. Entonces tendréis tanto a disponibilidad de lo que es la ficha como lo que es la parte de vamos a ver si puedo por aquí la presentación. ¿Sí? Vais, ¿no? En la descarga, vale. Un segundo. Lo miramos en un segundo. Área de descarga. Me he perdido. Mirad. ¿Eh? Online agenda, vale. Online agenda. Vale. Documentació, perfecta. Gràcies, Jordi. Disculpeu. En principio aquí, en lo que es la documentación anexa, podéis ver las diferentes presentaciones que se han hecho, ¿vale? Tanto de las empresas que han colaborado, como IPUR, FireProtect y Rockwall, o como por ejemplo aquí tenéis la presentación de Rubén de la ficha 1.1 y en la que también dispondréis en un
futuro cercano lo que es la presentación de la ficha. ¿Vale? E incluso, por ejemplo, la 1.4 de estabilidad al fuego del Luis Massimón está en YouTube con la parte de video streaming. Sin más preámbulo y sabiendo el día que es hoy, os dejo aquí con nuestro compañero Manuel. Agradecerle a él todo su trabajo y dedicación, igual que a todos los componentes del grupo de trabajo y a cada uno de los que han realizado la ficha y hacen las presentaciones. Y nada, empecemos con la jornada y disfrutar de ella. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo voy a intentar que la presentación no dure más de 40 minutos, más que nada 11, jugar al Barça y en fin. Bueno, como ha comentado Óscar, esta presentación es un complemento a la actualización que se ha hecho sobre la ficha 2.2 de BIOS. En esta presentación lo que vamos a ver es el primer punto de fundamentos técnicos, el segundo punto relacionado con normativa, el tercer punto de tipo de BIOS y sus componentes, en el cuarto se resolverá un caso práctico y en el último punto sabremos y de mantenimiento de la. Bueno, estamos en el apartado de fundamentos técnicos. He puesto es algo que considero que tiene que conocer bien para hacer un cálculo normal, la presión y lo que pasa cuando circula un fluido, agua, una tubería. Bien. Pues comenzamos. En la primera de las fórmulas que podemos ver aquí, se nos relaciona el caudal que circula por una tubería con la sección de la misma y la velocidad que este fluido tiene. Si despejamos, pues obtenemos la fórmula de la velocidad de este fluido en litros por minuto, que es una unidad muy habitual en los sistemas de contraincendio. Tenemos una segunda fórmula que para mí es la más importante en sistemas contra incendio, donde se nos relaciona el caudal con la presión y el coeficiente K, que es el de descarga. Este coeficiente K nos lo tiene que dar el fabricante de la lanza o el de la boquilla. Si entramos con la presión, cuando circula pues, un fluido por una tubería se manifiestan pues, dos presiones. Una que es perpendicular a las paredes de la tubería y que no depende de la velocidad, y una que fluye paralela, que no ejerce presión sobre las paredes, es la dinámica. Y en PCI esta presión es pues despreciable. Esta fórmula que se puede ver aquí. Bueno, que es esta de presión 2,25 por el caudal al cuadrado y el tiempo. Bien, cuando circula un fluido por una tubería se produce una pérdida de presión o una pérdida de carga, que básicamente va a depender de la velocidad de este fluido y de la rugosidad de las paredes. Para un régimen transitorio turbulento, quiere decir número de Reynolds mayor o igual a 2000, se emplea la fórmula de Hassen-Williams, que nos relaciona el caudal, el diámetro, la longitud de la tubería y el coeficiente C. El coeficiente C dependerá del tipo de tubo que se emplee. Y a continuación podemos ver unos valores tipo de C en función de que empleemos tubo pues, de galvanizado, de cobre, polietileno. Comentar que la fórmula de Hassen-Williams no es válida para valores de C en torno a 60, con tuberías muy rugosas. Y por último, tenemos que tener también en cuenta en las pérdidas de carga la que se produce en los accesorios. Esta es una tabla que se puede sacar de internet en cualquier sitio donde relaciona el tipo de accesorio con el diámetro. Entonces, para una válvula de compuerta de 3 pulgadas, de 80, pues tenemos que sumar 0,63 a la longitud que empleamos en la fórmula de Hassen-Williams. Y una vez que hemos refrescado estos conceptos muy básicos, nos adentramos en la normativa que afectan a las BIES. Vamos a ver las que afectan tanto a la fabricación como a la instalación. A la
instalación de las vías le afectan básicamente la norma UNE-EN 671 en sus apartados 1 y 2. Y a la instalación le afecta el Reglamento de Protección contra Incendios, el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Edificios Industriales. Hay una norma técnica que es muy habitual que se emplee, que es la RT2DC Preven, y una UNE que no es obligada, en la 23580, sus partes, ahí pone 1 y 2, pero realmente son las partes 1 y 5 que las veremos a continuación. Bien, si entramos en la primera, la norma UNE EN 671 en su apartado 1 nos habla de vías con mangueras semirrígidas, vías de tipo 25, y establece las exigencias, los métodos de ensayo y el rendimiento de dichas. También nos da una definición, nos dice que es un material de lucha de incendio que consta de una devanadera, una válvula de cierre, una manguera semirrígida, lanza boquilla y un dispositivo de cambio de dirección de la manguera. Como puntos más importantes nos indica la longitud máxima de la manguera 30 metros, el uso de los armarios para alojar otros componentes de contraincendios y nos dice que la devanadera deberá ser de color rojo, no se mete con el resto de las piezas. También, mediante la tabla esta, lo que nos dice es el caudal mínimo que ha de lanzar la VIE para diferentes CAS. Por aquí lo tenemos. De los coeficientes CAS, qué caudal nos va a lanzar a la presión de 6 megapascales. Comentar que la mayoría de fabricantes hacen las VIEs, como está sombreado en color verde, con un factor de K 42, lo que es lo mismo, un diámetro en lanza de la boquilla de 10. Este ensayo se hace, como indica la norma en la figura E.3, se enrolla toda la manguera en la devanadera llena de agua, se despliega 1 metro aproximadamente, se abre la válvula C al 100% y se mira qué caudal nos está pasando por el caudalímetro en el punto A la presión de 6 megapascales. Bien. La norma 671 en su parte 2 nos habla de bocas de incendio con mangueras planas. Cuando decimos una manguera plana nos referimos a una VIE 45. De la misma forma nos establece las exigencias, la forma de ensayo y el rendimiento. Y nos da una definición que puede parecer la misma, es un poco diferente. Nos dice, es un material de lucha contra incendio que consta de un armario, en la anterior no se habla nada de armario ni nada de esto, o de una tapa, un soporte para la manguera, una válvula de cierre, una manguera plana con rácores y una, en este caso, la longitud máxima de la manguera no puede ser superior a 20 metros, su instalación puede ser en hornacina con tapa, armario empotrado o de superficie, y el soporte de la manguera debe ser en color rojo. De la misma forma nos remite a una tabla donde nos relaciona los caudales que ha de lanzar con los coeficientes K. En este caso, comentar que la mayoría de fabricantes hace las VIEs 45 con un factor K de 85, que corresponde a un diámetro de la boquilla de 13. En este caso, por el tipo de la manguera que es plana, el ensayo es diferente. Se tiene que extender el 100% y entonces se abre la válvula y se mira qué caudal pasa por el caudalímetro A la presión de 6 megapascales, que lo vemos en el manómetro. Bien, estas son las dos que afectan a la fabricación. Y las que afectan a la instalación son la más importante, el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios, que desgraciadamente es del año 93. Y es lo que hay a día de hoy. Hay una revisión que se hizo en el 2015, la 23, está en el Ministerio, pero no se ha publicado en el BOE, con lo cual es como si no existe. No lo he comentado, pero se pueden fabricar víes de más de 13 milímetros, de 19, hay de muchos más tipos. El reglamento ya nos limita el uso a vías de tipo 25 y 45. Y nos comenta que se deben de instalar a 1,50, el centro a 1,50 como máximo del suelo, salvo que sean del tipo 25, que se deben situar siempre que sea posible a una distancia máxima de 5 metros de cada salida del sector de incendio.
incendios y que para la protección se considera un radio en espacio diáfano de 25 metros. Otras cosas que nos indica es la distancia desde cualquier punto hasta la vía más próxima, 25 metros o menos, separación máxima entre vías 50 metros y debemos asegurar una presión dinámica mínima de 2 bares en la punta de lanza con el funcionamiento simultáneo de dos. Además, también nos indica que la tracción se debe probar como mínimo a 10 kilos durante 2 horas. Bien. Otra norma de aplicación es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación no se mete con la forma de instalación de las vías, sino nos dice cuándo hay que instalar vías. Y nos lo dice en la tabla 1.1 en función del uso del edificio y de la superficie. Un resumen de la tabla podría ser esta. Para un uso hospitalario, en cualquier caso, un uso docente, siempre que sea una superficie de más de 2.000 metros, comercial más de 500, casi todas son de tipo 25. El Código Técnico también tiene unos criterios un poco particulares. Nos dice que una vía que está situada en un sector de incendio no puede cubrir parte del otro ni de otra planta. Esto es razonable. Para acceder de un sector de incendio A a uno B, tendríamos que pasar por la puerta, con lo cual ya la sectorización ya no existiría. Deja a criterio del proyectista o del titular la instalación en aparcamientos abiertos, porque considera que no se instalan para proteger a las personas, sino a los bienes. E incluso nos exime de su instalación en cocinas de hotel, aun siendo un riesgo alto, porque el tipo de incendio se debe a combustibles líquidos y no sólidos. También nos indica, el reglamento no lo pone, pero en el Código Técnico sí, que se han de señalizar, y el tamaño de la visualización de las señales dependerá de la distancia de... Bien. Por último, nos queda ver el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. En este caso ya nos limita que las vías 25 tienen que ser de 10 milímetros de lanza, lo que corresponde a un factor K de 42, y en el caso de las de 45, 13, que corresponden a un factor K de 85. De la misma forma que el reglamento de protección contra incendios, la presión no puede ser inferior a 2 bares, pero nos dice que tampoco puede ser superior a 5. También nos indica que se han de señalizar. Y la instalación o no instalación de estas vías están regulados en el anexo 3, que he resumido en esta tabla. En función del tipo de edificio, del nivel del riesgo y de la superficie, nos van a decir si necesitamos vías o no necesitamos vías. En el caso que las necesitáramos, por ejemplo, un edificio B con riesgo alto, más de 100, nos va a decir, en función del riesgo, el tipo de vía que hace falta que instalemos y a efectos de cálculo, su simultaneidad y el tiempo de autonomía. Es importante comentar que en el caso que nos indiquen vías de tipo 45, nos permiten la instalación de vía 25 con una toma de 45, pero siempre y cuando para el cálculo se emplee el caudal de la vía 45. Bueno, y ahora que hemos visto un repaso de la normativa, vamos a ver las diferentes tipologías de vía que hay, que básicamente son dos, vía 25 y vía 45. Comenzamos por, esto es una vía 25. Aquí podemos ver todas las partes que la definición nos pone. Tiene una devanadera, en este caso es un carrete fijo, dispone de una manguera semirrígida, el sistema de guía de dirección, de cambio de dirección, lanza, manómetro para ver la presión de entrada y la válvula de una pulga. Esta es de otro tipo, en este caso ya la devanadera ya no es fija, es abatible con este sistema de aquí, y aquí se ha instalado una toma de 45. Y aquí se... Bien, como hemos comentado, la norma no decía en la definición que constaba de un armario, pues la imaginación de los fabricantes crece y crece, y nos encontramos con vías de este tipo, y lo que se pretende es que se integren pues, en el espacio, que se vean cada vez menos
En esta vía lo que nos han dejado aquí a la vista es pues la manguera, la válvula y el manual. Pero como tiene que tener los elementos que la norma nos ha indicado, su instalación se realiza de esta forma: una devanadera, alimentación axial y empotrada. También hemos visto en la norma que decía que en el armario se puede usar para el alojamiento de otros sistemas de protección contra incendios. Es muy usual que nos encontremos vías de este tipo donde se integran el extintor, la sirena, el pulsador. Y las tenemos tanto en formato vertical como en horizontal. Y si damos una vuelta de tuerca más, pues nos encontramos vías totalmente personalizables con fotografía, logotipos de empresa y lo que se nos ocurre. Si nos metemos en la parte un poco más técnica, vías 25 tienen una K coeficiente de descarga de 42, que corresponde a un diámetro de 10 milímetros. En punta de lanza toda la presión se transforma en velocidad de 20 metros por segundo, que a 2 bares de presión y aplicando el principio de continuidad nos da un caudal de 94 litros por minuto, aunque es habitual diseñar con 100 litros por minuto. Bajo estos condicionantes necesitaríamos una presión a la entrada de la vía de 5,67 kilos. Hacemos un resumen de todo lo que hemos visto: vía 25, manguera semirrígida, longitud de 20 metros, factor K42, llave de paso de 1 pulgada, caudal de diseño 100 litros por minuto, presión mínima de 5,67 kilos y fabricación bajo la norma UNE EN 671, parte 1. A continuación podemos ver una vía de tipo 45. Vemos a simple vista ya hay algunas diferencias. Ya no consta de una devanadera, sino de un carrete. La manguera está con rácores, no está conectada directamente. Y en la llave de paso tenemos el raco para conectar pues, la manguera. A continuación podemos ver otro tipo que es muy similar, donde aquí vemos la conexión del racor de la manguera con la llave de paso. En vías 25 no hay mucha más variedad y no es habitual que nos las encontremos como hemos visto con las vías 20. Si entramos en la parte un poquito más técnica, vía 45, factor de descarga de 85, lo que equivale a diámetro 13. En punta de lanza toda la presión se convierte en velocidad, 20 metros por segundo, que a 2 bares de presión, como indica el reglamento, nos da un caudal de 160 litros por minuto, aunque se suele diseñar a 200 litros por minuto. En este caso, bajo estas condiciones, la presión necesaria de entrada sería de 5,54 kilos. Y haciéndoos un resumen de la misma forma que con la 25, una vía 45, manguera flexible plana, 15 o 20 metros, factor de descarga 85, llave de paso y media, caudal de diseño 200 litros por minuto, presión mínima 5,54 kilos y se fabrica bajo la norma UNE EN 671 en su parte 2. Ahora que hemos visto los diferentes tipos de vías que hay, vamos a resolver un caso práctico. Para el caso práctico vamos a suponer que disponemos de un edificio industrial. Doy la definición para que sepamos qué tipo es. Que ocupa totalmente el edificio y está a una distancia de 5 metros respecto al edificio más próximo. El RESCA, esto es un edificio tipo C. Se ha hecho un estudio de la carga de fuego y el nivel de riesgo es en medio. Se compone una zona de producción, 1.425 metros, una zona de almacén de 2.346 y unas oficinas de 271. En las oficinas es mayor de 250 metros, con lo cual es de aplicación el código técnico, no el RESCA. Para uso de administrativo y superficie menor de 2.000, no es necesaria la instalación de vías. Bien. El primer paso, como dice el RICI, bueno, aquí vemos que por el RESCA es un tipo C, nivel medio, la superficie es más de 1.000, con lo cual es preceptiva la instalación de vías. ¿Qué tipo de vías? Tienen que ser vías
de N45 o en su defecto BIES 25 con toma de 40. El primer punto sería situar o localizar los sectores, las salidas de los sectores de incendio, hacer un rayo de 5 metros y situar vías dentro de él. En este caso yo las he puesto a 1 metro. Una vez en las vías puestas, hacemos unos radios de 25 y comprobamos si en espacio diáfano queda cubierto el 100% del establecimiento. En este caso podemos ver que en la zona de producción nos queda la zona azul sin proteger y en la de almacén este pico de aquí. A partir de aquí, opciones, pues tenemos dos. Ponemos una vía más directamente o intentamos trasladar las vías de las puertas de sectores de incendio, aunque estén dentro de los 5, del rayo de los 5, para que, es que no sé cómo va el puntero. Este piquito de aquí. Y ahí en el centro también queda un piquito, sí. Y lo he pintado, ¿eh? Entonces vemos que en la zona de producción, pues por mucho que os traslademos, no nos va a dar, con lo cual no nos queda más remedio que instalar una tercera vía en esta puerta, que con el rayo queda ya os cubierto todo 100%. En la zona de almacén podéis ver que las 4 vías se han desplazado. Digamos, en la diapositiva anterior estaban todas aquí y ahora las tenemos en este punto de aquí, con lo cual se ha cubierto el 100% del establecimiento. O sea, sigue quedando ese piquito, que ahora veremos que no es muy importante. A partir de este punto, pues podemos creer que el trabajo ya está y que se ha solucionado, pero realmente no estaría bien. ¿Por qué? Porque el reglamento nos dice que no puede haber ningún punto a más de 25 metros de cualquier vía. Cual, en la zona de producción, que es la zona de la izquierda, yo lo he comprobado con AutoCAD, y todos los puntos están a menos de esa distancia. Pero en la zona de almacén podemos ver que la central es muy complicado que la proteja, con lo cual no queda más remedio que instalar en esta zona una quinta vía, que podría ser, por ejemplo, ahí, y nos quedaría una cobertura del 100%, cualquier punto a menos de 25 y la distancia entre vías a menos de 50. ¿Y qué vías o yo qué instalaría? Pues vías de este tipo, vías tipo 20-25 con su toma de 45, porque el reglamento me lo permite, y aprovecharía para poner en el mismo armario el extintor, el pulsador de incendio y la sirena y lo que corresponda. Bien, y por último, lo que no sé si pone vídeo. ¿Sí? Es que tenía pensado dar primero esto, pero mejor hay un vídeo. Hay un vídeo que quiero poner para que nos concienciemos de lo importante que es hacer un buen mantenimiento en las vías y un uso. ¿Sí? ¿Sí?
Las bocas de incendio equipadas, que mucha gente llama BIES, son uno de los medios más valiosos en la lucha contra el fuego. Están siempre a mano, a menos de 25 metros de distancia de cualquier punto en los centros de trabajo, cerca de puertas y salidas, donde más falta hacen. Basta con abrir la puerta del armario para poner en marcha el equipo y tirar de la devanadera hacia afuera para poder disponer de la manguera. Tiramos de esta y comprobamos que la lanza y los rácores están bien ajustados y ya está a punto para ser usada. Recordemos que la boquilla de la lanza regula la salida del agua, desde un chorro concentrado a un rociado disperso. Naturalmente, la boca de incendios equipada tiene que tener agua a la presión correcta para asegurar que llega a su destino cuando la necesitamos en cualquier momento. Hemos visto que una boca de incendios equipada es un mecanismo muy simple que solo puede fallar si no se cuida debidamente. Su mantenimiento es algo muy sencillo de hacer, pero que no siempre se lleva a cabo con la regularidad necesaria. Es suficiente con que cada trimestre el personal de la empresa compruebe que no hay obstáculos a su alrededor y que están adecuadamente señalizadas. Empezaremos por comprobar que la puerta se abre sin dificultad, que la devanadera gira hacia el exterior y sobre su eje. Después se despliega toda la manguera, absolutamente toda. Esta es la parte más aparatosa del proceso, pero también es muy sencilla. Después se comprueba el mecanismo de regulación de la lanza y su buen acoplamiento al rácor de la manguera. La presión del agua indicada en el manómetro ha de ser superior a 3,5 kilos por centímetro cuadrado. Y terminamos la inspección limpiando y lubricando todos los mecanismos de giro y cierre. Basta con 5 minutos de revisión por BIE para asegurarnos de que podemos contar con ella cuando sea preciso. Porque en su buen funcionamiento está la diferencia entre un incidente o una desgracia. Una vez al año, el personal de la empresa que mantiene los sistemas de protección contra incendios deberá desmontar y comprobar la manguera en su totalidad. Ellos son quienes deben asegurarse que la válvula abre y cierra bien, que la lanza funciona en todas las posiciones, que todas las juntas ajustan y cierran a la perfección, terminando con el calibrado del manómetro. Finalmente, una vez cada 5 años, se somete la manguera a una prueba de presión de 15 kilos por centímetro cuadrado. Hay un detalle muy importante. Existen dos tipos de bocas de incendio equipadas, de 25 y de 45 milímetros. Las mangueras de 25 milímetros, al ser semirrígidas, no es necesario desenrollarlas por completo y pueden ser utilizadas por una sola persona.
estas vías suelen estar ya montadas y conectadas. Con las mangueras de 45 milímetros, que son planas, hay que actuar primero conectando la manguera a la toma de agua. A continuación, desenrollamos completamente la manguera para acabar conectando la lanza mediante sus raccords correspondientes. Estas mangueras necesitan 2 personas para su maniobra. Una que se ocupe de la apertura de la válvula y asista luego a la persona que controla la lanza, puesto que la fuerza del chorro es elevada. El agua se debe aplicar a la base de las llamas y siempre que se pueda en forma pulverizada, porque al hacerlo así se refrigera el entorno y además la pantalla de agua que se crea nos protege frente al fuego. Otra cosa muy importante: evite lanzar agua sobre equipos e instalaciones eléctricas y no emplee el chorro continuo para apagar fuegos de líquidos o sólidos dispersos. Bien, recuerde que debemos asegurarnos siempre de que existe una vía de escape que nos garantice la salida. Y una cosa más: lo primero de todo es avisar de la presencia del fuego, como va a hacer nuestro protagonista, que ahora dispone de un equipo revisado y en perfectas condiciones. Sí, en un buen mantenimiento y en un constante entrenamiento está la diferencia. La gran diferencia entre una simple incidencia y una desgracia irreparable. Como hemos visto en este vídeo, bueno, el caso 1 era un desastre todo, y el caso 2 todo es perfecto. Pero sí que es cierto que yo voy a los sitios, he ido parkings, vías que están goteando, ha hecho un verdadero... Sí, realmente nos dedicamos a instalación y a mantenimiento, y aquí hay personas, pues hemos visto auténticas barbaridades y barrabasadas, pero el titular de la instalación tiene que ser consciente de
problema es que nosotros, en nuestro país, el contraincendio no se ve como en otros sitios como una inversión, esto se ve como un gasto. Y se instalan vías y extintores porque la norma pues te obliga. Pero no es porque las personas seamos conscientes del riesgo que tienen. Pero, bueno, para finalizar con la presentación, vamos súper bien de tiempo, ¿eh? Vamos a poder si el Neymar y compañía. Vamos a ver la forma de uso y de mantenimiento, aunque bueno, ya lo hemos visto en este. El mantenimiento se regula por el apéndice 2 del vigente Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendio y lo hace mediante las tablas 1 y tabla 2. La diferencia básica entre las tablas 1 y 2 es quién puede realizar las operaciones y la frecuencia de las mismas. En el caso de la tabla 1, eso tiene una frecuencia cada 3 meses y lo debe de realizar personal de un instalador mantenedor autorizado o el personal del usuario o titular de la inspección. Son inspecciones muy y comprobación de la buena comprobación por inspección de los componentes, comprobación de la lectura del manómetro y limpieza del conjunto y engrase de cierre. La tabla 2, que indica el reglamento, ya nos dice que no puede ser realizado por personal del usuario, sino por un instalador o mantenedor de auto. Y son revisiones un poquito más complejas, como es el desmontaje y el ensayo de la manguera, comprobación de las boquillas, comprobación de la estanquidad, y esto que no creo que lo haga demasiada gente, pero el reglamento, comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia. La tabla 2 tiene un anexo, un añadido, que como hemos visto en el vídeo, cada 5 años debemos de someter a la manguera a una prueba de 15 kilos. Otra cosa que nos indica el reglamento es que tanto el mantenedor como el usuario deben conservar constancia documental del mantenimiento que se ha realizado. Para ello, cada empresa puede crear sus formularios o emplear los recogidos en la norma 1 25580, la parte 1 más generalista y la parte 5 más de los datos de las vías. Hay que recordar que las normas UNE no son de obligado cumplimiento, salvo que lo imponga alguna ley o algún reglamento. Bueno, esta norma UNE, la parte de la izquierda es la parte 1, corresponde a datos de la instalación, el titular, fecha de la instaladora, la empresa, y la parte 5 ya nos se remite a por cada una de las vías que se ha hecho sobre cada una de ellas y si el resultado si es correcto o no. Y por último, el uso de las vías. Ya lo hemos visto en el vídeo. Tanto la vía 25 como la 45 tienen los dos primeros puntos, son del mismo. Evidentemente se tiene que ir al armario y comprobar que la manguera esté conectada y la lanza que esté cerrada. Y a partir del tercer punto es la diferencia por el tipo de la manguera de la 25. Se abre la válvula lentamente, se gira el soporte y se desenrolla el tramo de manguera que necesite. Mientras que en la I-25 necesitamos que se despliegue en su tutorial. Y posteriormente pues hay que abrir la lanza y rociar sobre el fuego. Aquí venía el vídeo que hemos visto antes. Por mi parte, nada. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna duda, consulta, pregunta, debate, sí. pues Óscar lo dice. Muchas gracias, Manuel. Ahora iremos lo que es el punto de debate o preguntas y ruego. Sin más, me gustaría añadir, por ejemplo, una cosa que se ha resaltado mucho en lo que es en el tema del vídeo y lo que ha explicado Manuel en toda la que es la presentación, que es muy importante, aparte de lo que es el diseño, de lo que es una buena instalación y una buena distribución de las vías, es el tema de mantenimiento y mucho más también el tema de uso, que entiendo yo que a día de hoy muchas veces eso brilla por su ausencia.
evidentemente se ha hecho un gran trabajo a partir de que cuando se han empezado a implantar planes de autoprotección, pero sí que hay una falta de concienciación, ya no solo en el tema de mantenimiento, y aun estando establecido por el RICI, aunque sea muy antiguo, lo que sí una buena formación de los empleados a la hora de utilizar las instalaciones activas. No olvidemos que son activas, pero hemos de utilizarlas nosotros, de sistemas contra incendios que un edificio tiene. Llámese BIES, ya veremos cómo veremos en su momento extintores, etc, etc. Y eso es una cosa muy importante a nivel de formación que indican, por ejemplo, en lo que es el vídeo y tanto en la explicación que ha dado Manuel en su presentación, en el tema de cómo se ha diseñado, cómo se hace el mantenimiento, que es muy importante basándose en las normativas establecidas, y luego el mantenimiento de lo mismo y formación de los empleados a la hora de utilizarlo. Que eso tiene que quedar muy claro. Partiendo de eso, queda abierto, luego hay preguntas, que si tenéis algún comentario, luego pregunta. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, son dos preguntas relacionadas sobre el tema del recorrido de la manguera. Estas mangueras, digamos, ahora modernas que van escondidas, incluso en el falso techo, ¿el fabricante avisa de esos 2 metros que se pierden de manguera o las hace más largas? Porque claro, si está en el falso techo, de arriba hasta donde sale de la pared, por decirlo de una manera, hay un recorrido que se está perdiendo. Entonces, lo que la normativa nos dice es que la manguera tiene que ser por máxima de 30. Hay vías que se venden de 20 y de 25, pero lo que el RICI sí que nos dice, en la versión 23 del nuevo reglamento ya cambia. Es un radio de acción pues, de 25. En el techo, además, puedes asegurar que esta manguera que te llegue. Entonces, si la vas a instalar en el falso techo, pues obviamente tendrás que instalar una manguera de la longitud pues, de 25 que el chorro tiene, llegar a 30. Pierdes 3. Y el diseño se ha hecho en función a esas medidas y el fabricante tiene que informar tanto al de que diseña, porque es el que va a decir luego dónde va a tener que ir todas las vías, como luego al formador que tenga que utilizar esas vías, porque realmente la persona que utilice esas vías tiene que saber lo que está utilizando. Ahora, si la pregunta es si iba más, si la gente lo tiene en cuenta, yo creo que pone y no sabe metro, medio y creo que más. Y otra cosa, eso, ¿el alcance es el radio o es la longitud de la manguera extendida? A ver, aquí hay dos cosas. En un proyecto tú tienes que hacer en diáfano, que el reglamento te lo dice, los 20. Hay mucha gente que ya se queda aquí y hace la trampa de no sé qué distribución hay, pues ya está. Pero tú has de llegar con la manguera a cualquier punto. Quiere decir, si hay una estantería, la has de salvar. Y un mueble lo has de salvar. O las rutas de evacuación. O no. Pero que no se tenga en cuenta no significa que esté bien. Sí, no, es como las rutas de evacuación. Los mantenimientos, sí. Bueno, en grandes almacenes, por ejemplo, se ponen a gran altura y luego se pone una protección para la manguera hasta que llega abajo. En falso techo, por ejemplo, y tal, en principio tendrían que ser accesibles, ya sea pues que sean placas de Padur o que sea un punto de acceso. Tienen que hacerlo porque cada cierto tiempo, bueno, tú la haces desmontar, de los 15 kilos, tienen que serlo sí o sí. Tienen que igual que la registro, detección, con lo que sea. Tienes que hacer registros o tienes que, por ejemplo, yo las que vi fue en un gran almacén logístico y en el que las vías a media altura no se ponían y lo que se hacían era ponerla a mucha más altura y luego no perdías casi uno, perdías hasta casi 5 o 6 metros. Bueno, tiene guía, el que vi yo. Tiene guía para desenrollar la cuerda. Abajo. O sea, lo que es el tema de almacenamiento y lo que es la boca está abajo, lo que pasa es que hay una guía hasta que llega hasta el rollo que está arriba.
realmente tú lo que ves es esto. Claro. Tú lo que ves es esto, pero tiene que tener una accesibilidad para la instalación, desarrollarla, que probarla, darla. Ujú. Pero a ver, lo que también es lo que hiciste, que hay que encontrarse cómo hay que utilizarlas. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, la practicidad de poner a más altura una VIE, por el mero hecho de que, por ejemplo, si es un gran almacén, no quieres que haya ningún golpe o lo que sea con pues, carretillas o lo que sea y tal. Sabiendo lo que tienes, pues tienes que actuar en consecuencia. Cuanto mejor informado tengas a la gente o tengas accesos, por ejemplo, ya sean carretillas elevadoras o cualquier cosa de estos para poder hacer luego mantenimiento. Nosotros como técnicos lo que hay que conseguir es crear los lugares que esto es una protección para las personas. Hablar de bandas, diseños, turismos, es que no me gusta. No me gusta. Tío. Bueno, pues además de diseñar bien y de calcular bien, hay que concienciar a quien nos paga para el proyecto. Esa vía tiene que estar ahí, tiene que tener puesta, cuando le pongan un palén de esto, que no la tapen. O el saber que sí. Es una pelea, pero... O el saber utilizar el elemento, es decir, cuánto puede costar, por ejemplo, en el caso primero que hemos visto a la persona, de que el no actuar rápido, cuánto puede considerarse en pérdidas de negocio el fuego que se ha generado por una reacción rápida, o cuánto te cuesta formar a una persona de esta durante un año para el mero hecho de saber cómo utilizar la vía, o de hacer la señal de alarma y hacer la comunicación, lo que puede llegar a ahorrar al negocio por el mero hecho de que esa persona, activamente y siguiendo los procedimientos establecidos, puede coger y actuar pronto en un fuego. Que muchas veces ponemos la perspectiva porque, como bien dice Manuel, estamos hablando de en un país de mínimos. Si tú tienes que tener, que te dice el reglamento en la presión de lanza, 2 ares y calculamos a 200 litros por minuto, en el caso de las vías, la fórmula que he dicho que era muy importante, ¿vale? La simple fórmula, vas a ver que despejando te salen 5,40. 2 bares con la válvula abierta, ¿no? Sí. Eso de 3,5 kilos, bueno, todo el mundo ve la vía que tiene allí en el manómetro 3,5, está bien. A ver, sí que es cierto que en la vía 45 sale, lo digo porque no lo sé de memoria, 5,54 con un caudal de 200, pero hemos visto que el caudal real que piden son 160. 5,54 podrían ser un poco, pero tanto en CEPREVEN como quien se dedica pues a calcular, 25-100 y para 45 pues los 200. Y esto te da, en el caso de la vía 25, 5,67 kilos, 5,67 bar, y en el caso de la vía 45, 5,5. A ver, yo, bajo mi punto de vista, en principio yo... Para que tengas en la punta de la lanza 2. Y estos 5 metros. Que es lo que te pide pues el reglamento.
Claro, estamos hablando del reglamento de la época que es, ¿eh? Año 93. Y con el mantenimiento que toca. O sea, yo entiendo que a veces hay que tener cierto ajuste o cierta modificación a estos datos porque muchas veces se cogen como derecho adquirido. Me explico. Porque estamos hablando de una punta de lanza de 2 bares con 5 metros de radio y cuando tú ves la presentación lo que te están hablando que recomiendan, más que hacer un ataque de lanza, hacer un ataque disperso para bajar la temperatura y poder actuar. Por lo que ya se contradice esos 5 metros de distancia que te está pidiendo para actuar en fuegos que puedan ser un aceite que tú lo que estés haciendo es dispersar el fuego, o cuando tengas un ejemplo de los objetos que ha dicho comentado que también lo que estás haciendo es dispersar el fuego. Y entonces, a ver, ¿qué te dice la norma? Los 2 bares los cumples, a partir de ahí los 5 metros, que es lo que establece lo establecido para tal. ¿Qué es lo que se considera? Lo que se considera es que con estos 2 bares tienes el... ¿A quién le puedes exigir esa presión? ¿A Akbar, ¿Perdón? a compañía o tienes tú que tener tus propios depósitos? Pues Siempre estamos con eso. es nuestra responsabilidad como socorristas. En principio se puede pedir a la compañía un certificado que Que no lo imiten que no te nunca, van a dar. nunca lo Que imiten. no te van a dar. Puedes tener un documento que diga el rango de las presiones en los intervalos, que eso quizá te lo puedan dar. Pero tú como proyectistas tienes que saber si necesitas 5 kilos, si en la calle hay o no. Y si no, pues concienciar que hay que estar de presión. Hombre, un señor que coge un local de 400 metros cuadrados, no le digas que tiene que poner un depósito. Bueno, pero es lo que comentábamos. En este país el contraincendio se ve como un gasto y como una putada, hablando en plata, porque hay que gastar y no sirve para absolutamente. Pero el problema está en cómo se puede exigir a compañía que te justifique eso. Porque realmente estás contratándolo a ellos. La compañía muchas veces, pocas veces te va a garantizar caudal y presión. Punto 1. Sí que hay una ley no escrita dentro de bomberos que te aceptan hasta una planta 2 vías de 25, que tú puedas hacer una instalación sin tener que hacer prueba de una bomba externa y puedas tirar de tubería general. E incluso a más, si te basas en la SP establecida por la Generalitat, te encuentras que puedes hacer hasta sprinkers rociadores ordinarios. Y en ese momento, me acuerdo en su día con la TINSI, que se estuvo tratando de qué documentación mínima se tenía que garantizar, aun teniendo rociadores por parte de agua. A día de hoy estamos esperando. ¿Y eso Barcelona capital? ¿Eh? SP. SP Generalitat. En principio... En un pueblo de 3.000 habitantes... Bueno, pero, a ver, hay leyes no escritas que luego si no pasa nada, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Claro, el tema es que mientras que no pasa, pues no pasa nada. Pero como dice Manuel, aunque no... Pero hay que garantizar el caudal que pase por ahí, la tubería que tienes, y tú eres responsable de saber el caudal que tú necesitas y el abastecimiento de agua. Es un punto que no pertenece a la ficha. En este caso hemos visto que para el abastecimiento nos pedía de 2 vías, tiempo de 1 hora, creo. Tú has de usar como sea. Vive Si es simultáneo o no, que se un papel de las compañías. En cuanto a abastecimiento, pues ya veremos en el capítulo de abastecimiento. Sí, te dice lo de la norma 21580 ahora, sí que te estipula la simultaneidad, en función de qué, si has de ser con rociador y tal, y como dice Manuel, el tema de que te da de garantizar lo que tú tienes estipulado por diseño, la cañería general, que en principio tendría que tener su toma individual de incendio. Sí. Pues en el momento que quieras cobrar 8, pues a lo mejor es tiempo de decirle, pues garantízame esto y te voy a pagar una cosa contra incendio. Pero... 5 kilos de presión que en Barcelona suele. Es la eterna lucha. Suele. Es la eterna lucha.
eso, o sea, digo, obliga, pero es que aún así estamos hablando de las fichas de pasiva, que aún así ni el instalador está aún reglamentado, ni tenemos a día de hoy como las de activa, que el instalador ha de estar dado de alta en industria y que tiene que tener un técnico competente dado de alta y tiene que tener la legal de aseguradoras y de pago de prima de seguro, y aún así tenemos lo que tenemos, aún así tienes un papel conforme a esa empresa te ha firmado que ha seguido la norma que corresponda en la instalación de activa. Sí, pero no te asegura, él no te asegura certificado, te dice que está hecho el equipo de acuerdo con las normas de lo que no te puede asegurar es que va a tener suficiente agua para funcionar. Esto tú lo, es decir, como presentamos un certificado de fabricante y todo va bien, pues ya está. Claro. Y que llega presión. Hay que cumplir la presión de lanza y caer en los 2 puntos más desfavorables. O sea, no en la primera, en lo más desfavorable. No sé que es así, pero esto también hay parte culpa ya de los técnicos, porque en el ejemplo que hemos visto, estoy convencido que una gran parte de los técnicos, la cuarta vía ya no la ponen. Bueno, ya me cubren 25, porque yo que sé cómo la tecnología, o sea, ya nos engañamos. Y como le digas a la propiedad, me vas a poner pasar un tubo por aquí en medio, hasta medio de la nave, para el pasillo este. Y la concienciación que hacer tanto al cliente final, porque al cliente final no nos olvidemos que también tiene su parte en el cliente. O sea, tiene que hacer unos mantenimientos que no hace. ¿Alguna pregunta más? Jordi. A ver, yo invitaros a apuntaros y a ver la página web, comentaros que estarán disponibles en lo más pronto posible que podamos las que sean presentaciones, que creo que son muy interesantes, aparte de lo que es la ficha. La ficha intenta ser, igual que todas, una guía de saber dónde estamos, qué hay que tener en cuenta, pero para cualquier persona, ya no sea ingeniero, usuario, que pueda saber lo que estamos hablando. Y en principio estamos haciendo una campaña fuerte ahora para difundirlo y que llegue a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.